Amén, mis hermanos. Shalom. Paz para todos, amén. Y que hoy sea día de bendición. Amén. Que hoy sea día de reconciliación. Y día de buscar al Señor, amén. Que el Señor nos ilumine y nos dé entendimiento y sobre todo nos dé cada día más el poder del Espíritu para obedecerle a Él, amén, para hacer conforme a su voluntad. Estamos en el libro de Hebreos, vamos a estar en el capítulo 5, versículo 1, amén. Y hoy vamos a cortar un poco aquí porque el capítulo 5, a partir del versículo 11, cambia el tema. Entonces vamos a ver cómo el Señor me guía para dejar el tema del versículo 11 en adelante para por la tarde y tratar de estudiarlo de la mañana, amén. Dice el versículo 1 de Hebreos 5, dice: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que concierne a Elohim o a Dios, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, pudiendo ser indulgente con los que son ignorantes y extraviados, puesto que él mismo está sujeto a debilidades, y a causa de ellas debe ofrecer sacrificios por los pecados, tanto por el pueblo como por sí mismo. Amén. Una de las cosas que debemos tener pendiente en este tema de hoy es el espíritu que guía al autor para demostrar cómo el sacerdocio de Yeshua es mucho más conveniente que el sacerdocio de Aarón. Y una vez más debemos aclarar de que no está, el autor no está en contexto de menospreciar lo que se hizo en el primer pacto, ¿verdad? Lo que Dios estableció en el primer pacto, sino en establecer la conveniencia de lo nuevo que el Señor nos ha traído. Amén. Eso es importante tener claro para no caer en un espíritu de comparaciones negativas, amén, o de menospreciar lo que Dios hizo, sino de realmente tratar de entender el espíritu con que el autor está trayendo esta comparación entre el sacerdocio de Yeshua, nuestro Señor, y el sacerdocio de Aarón. Amén. Y él comienza estableciendo la razón por la cual Dios estableció el sacerdocio. Amén. ¿Cuál es la razón por la que Dios estableció el sacerdocio para Israel? Empezando allá en el desierto, en el nuevo pacto. Claramente Dios, conociendo el corazón de los hombres y la debilidad de los hombres y las flaquezas de los hombres. Amén. Entonces, claramente conociendo que los hombres iban a pecar e iban a cometer faltas, entonces Dios proveyó un medio por el cual los hombres pudiesen acercarse a Él, aun cuando hubieran pecado, aun cuando hubieran fallado. Y entonces establece el sacerdocio. Y ordena a Moisés en el desierto que consagre a Aarón, su hermano, como sumo sacerdote, y a sus hijos, que son los que habrían de ministrar a Dios, y son consagrados para eso, y los aparta, los separa para eso. Amén. Única y exclusivamente para eso. Y por medio de ellos era que el pueblo iba a poder venir delante de Dios a presentar sus ofrendas y a presentar sus sacrificios. Amén. Y dice que es constituido a favor de los hombres, o sea que todo el plan de Dios, todo la voluntad de Dios, todo el propósito de Dios al establecer el sacerdocio levítico era, o el sacerdocio, digámoslo así, era que favoreciera a los hombres, que hubiera alguien que estuviera de parte de él a favor de los hombres, y para eso estableció a Aarón. Amén. Y Aarón dice que debía ser indulgente. Amén. Indulgente, ¿por qué? Porque tenía que estar dispuesto a comprender al pueblo, las faltas, los errores del pueblo, y a interceder por ellos y a hacer todo lo posible para que
el pueblo fuera reconciliado para con Elohim, para con Dios. Amén. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual él tenía que ser indulgente o tenía que ser, dice aquí, piadoso o benigno para con el pueblo? Porque él mismo tenía que considerarse como ¿qué? Como un hombre con debilidades y flaquezas. No podía creerse más que los demás. No porque era sumo sacerdote, él era perfecto, sino que él también estaba expuesto ¿a qué? A debilidades, a errores y a flaquezas. Y por lo tanto, así como él los cometía, cuanto más el pueblo que estaba dedicado a las labores seculares, a las labores de la vida, de las cuestiones agrícolas, mientras él que estaba consagrado única y exclusivamente al servicio de Elohim, aún así podía cometer ¿qué? Faltas y errores. Y fíjense hasta dónde Dios o Elohim entiende al ser humano. Amén. Y aún conociendo las debilidades y flaquezas del ser humano, no le cierra la puerta, sino que al contrario, siempre busca la manera, Dios siempre ha buscado la manera de cómo el pueblo se acerque a él. Por eso dice en la Escritura algo muy precioso, ¿verdad? Dice, nadie que a mí venga, yo lo echo fuera. Un corazón contrito y humillado, Dios no ¿qué? No menospreciará. Entonces siempre Dios está esperando que el hombre ¿qué? Se acerque, pero se acerque con corazón genuino, con corazón sincero de arrepentimiento y con deseos de restaurar su comunión con él. Amén. No un acercamiento hipócrita o interesado, sino un arrepentimiento genuino. Amén. Ahora, él va a comparar aquí, dice, y ninguno toma para sí el honor, sino el que, como Aarón, es llamado por Elohim. Amén. Así también el Mesías no se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y aquí lo que va a traer el escritor de Hebreos es el hecho de que, ¿por qué Yeshua es proclamado sumo sacerdote? Aarón sabemos que fue proclamado por Moisés, ¿verdad? Moisés lo consagró porque el Elohim le ordenó que lo consagrara. Pero también vemos que para la consagración de Aarón hubo muchos contratiempos y muchos problemas. Muchos israelitas se molestaron, criticaron a Moisés, criticaron a Aarón mismo. Pensaron que eso era algo que Dios no había ordenado y Dios tuvo que entonces demostrar con hechos poderosos cómo Aarón realmente era el que él había escogido, ¿verdad? Y tristemente eso causó la muerte de muchas personas, porque el pueblo en un corazón no comprendiendo bien la voluntad de Dios, sino dejándose llevar o a veces las personas dejándose llevar por un espíritu de envidia o de celos o de deseos de vanagloria o de sobresalir o de ver que la oportunidad que hay en una posición o en algo, entonces tuvieron celos de Aarón y quisieron ellos ser, algunos del pueblo quisieron ellos ser los que podían tomar ese puesto. Y entonces claramente Elohim tuvo que demostrar por medio de su poder que realmente, y la prueba contundente que dio Elohim para que Aarón se demostrara que era el sacerdote escogido, ¿cuál fue? La vara que reverdeció. Amén. Cada tribu, cada jefe de tribu tuvo que traer una vara de almendro. Y Moisés puso una vara de almendro para Aarón. Y el Señor dijo, la vara que reverdeciere o floreciere, entonces ese será el que yo escogí. Y cuando fueron a ver al otro día, entró Moisés y sacó las varas. Solamente la que estaba marcada con el nombre de Aarón era la que había reverdecido y florecido. Y eso demostró que él era el Mesías. Ahora fíjense, ¿qué es lo que demuestra que Jesús el Mesías es el sumo sacerdote? Porque los judíos también lo criticaron. Los judíos también dudaron de él.
Algunos a veces creyeron con más sabiduría y más inteligencia que él para ser el Mesías o para hacer algo. Pero como Dios selló el hecho de que Yeshua de Nazaret, el Mesías de Israel, era el Mesías de Israel y fue declarado y fue constituido sumo sacerdote. ¿Por medio de qué? Por medio de la resurrección. El mismo método que Elohim usó para demostrar que Aarón había sido escogido por él como sacerdote, fue el mismo método que el Padre escogió para demostrar que Jesús, el Mesías, era el sumo sacerdote. Amén. Claramente el autor, no quiero adelantar mucho en eso porque el autor más adelante va a explicar en el capítulo 7 mucho más claro acerca de eso. Amén. Pero para que tengamos una idea de qué es lo que el autor está tratando de hacer. Amén. El que escribió el libro. ¿Por qué es que le escribe a los judíos o a los hebreos? Y entonces les trae estas cosas de que el sumo sacerdote fue establecido constituido para estar a favor del pueblo. Porque así como Aarón fue puesto para estar a favor del pueblo, así Jesús el Mesías también fue puesto y ha sido constituido sumo sacerdote para estar a favor ¿qué? Nuestro y de todos los santos y de todos aquellos que se acerquen al Padre en fe genuina. Amén. Y para ello sería bueno recordar todo lo que él viene diciendo acerca del sacerdocio de Jesús el Mesías. Amén. Para entender esto de por qué fue puesto a favores. Si vamos al capítulo 2, él dijo allí, capítulo 2, versículos 17 y 18, dice, por lo cual convenía que en todo fuera semejante a sus hermanos, para que les fuera un sumo sacerdote misericordioso y fiel en lo que a Elohim se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues por lo mismo que él ha padecido siendo tentado, puede socorrer a los que son ¿qué? Tentados. O sea que Yeshua mismo, aparte de todo el propósito que Dios tuvo para que él viniese y fuese un hombre como nosotros, fue también que él pudiese probar en la carne todos los padecimientos y todos los sufrimientos y todas las luchas que hay dentro del ser humano. Amén. Pero todo eso iba planeado en pro de que él fuera un sumo sacerdote que realmente fuese misericordioso para con quién, para con los hombres, para con el pueblo, y él pudiese entendernos y comprendernos en nuestras luchas y nuestras debilidades, y que así como Aarón ministraba a Dios por medio de los sacrificios y de las ofrendas del pueblo para con Dios, así también Jesús el Mesías presentó el sacrificio, su propio sacrificio y la ofrenda propia de su propia vida para ministrar a Dios en favor de nosotros. No nos acercamos porque traemos una oveja como antes, o traemos un chivo o una cabra, sino lo que tenemos que presentar es que la ofrenda más preciosa que Dios pueda recibir, que es la vida de aquel que se hizo carne, amén, y el sacrificio de aquel que derramó su sangre por nosotros, amén. Entonces, todo lo que él viene a decir, ahora, más adelante él va a explicar otras cosas más acerca de la diferencia entre la conveniencia de por qué nos conviene más a Jesús el Mesías como sumo sacerdote que a Aarón mismo, aunque Aarón claramente no hizo nada malo, amén, sirvió a Dios conforme a Dios lo ordenó, pero en cuanto a lo que Yeshua mismo es en comparación con Aarón, claramente nos conviene más aquel que no necesita presentar sacrificios por sí mismo, ¿verdad? Como dice aquí que él mismo tiene que presentar sacrificios por sí mismo, por sus pecados. Aarón tenía que él mismo también presentar sacrificios por sus propios pecados, mientras que Jesús el Mesías no tiene que presentar sacrificios por sus propios pecados porque él fue perfecto, fue la ofrenda perfecta, amén. Ahora, ¿por qué todo esto? ¿Por qué el autor, guiado por el Espíritu, escribe todas estas cosas? Porque fácilmente el ser humano tiende a perder el camino, tiende a apartarse de lo que Dios establece, de lo que Dios concede, de lo que Dios demanda, y tiende a desviarse por su propio camino, por su propio pensamiento, por sus propias ideas. Vemos que el pueblo, desde el mismo desierto, cuando Dios no mandó construir ninguna estatua ni ninguna imagen de él ni de nada, ¿qué hizo el pueblo?
Salió corriendo a construir un becerro. Y cuando Dios les pidió que creyeran en Él, ¿qué hicieron ellos? Confiaron en ellos mismos. Amén. Ahora, ¿cuál es el peligro que el autor o el Espíritu ve aquí en cuanto a los hebreos? Que se dejen, que dejen de ver todo el bien que el Padre nos ha concedido a través de Jesús el Mesías, y entonces empiezan a mirar otra vez lo que habían dejado. Todos los rituales del primer pacto y todo lo que era el primer pacto y todos los sacrificios y todas estas cosas. Porque no sabemos si hasta aquí todavía había templo, todavía había sacerdocio y todavía había sumo sacerdote. Amén. Por lo tanto, los hebreos que habían creído aún tal vez estaban siendo seducidos por querer volver al sistema que estaba establecido antes. Amén. Y por eso es que él demuestra de que tiene que fijarse. Por eso dice en alguna parte, dice él, mirad aquel. O sea, pongan la vista en aquel que nos fue revelado. Para que no tengamos la ambivalencia de que me devuelvo o no me devuelvo. Amén. Hoy en día pasa lo mismo. El cristianismo, cada quien debe examinar si el cristianismo que hoy se practica realmente es fiel a la voluntad de Dios o nos hemos apartado. Amén. Hoy no quiero entrar en cuestionar ninguna religión, ninguna denominación, pero en realidad cada persona que decimos creer en Dios y en el Hijo, debemos examinar nuestra fe. ¿Realmente estamos haciendo y siguiendo lo que el Padre estableció? ¿O estamos haciendo otra cosa? ¿O nos hemos ido en pos de otras cosas? Amén. Porque aquí claramente el interés del Espíritu es que ellos no vuelvan atrás, sino que pongan la mirada en el autor y consumador de la vida. Amén. En el momento que ellos dejen de mirar a Jesús el Mesías y se vuelvan a los rituales y a las cosas del primer pacto, claramente ellos iban a caer, porque iban a perder la oportunidad, porque mejor, más conveniente es Jesús el Mesías como sumo sacerdote que Aarón mismo, sin menospreciar claramente el sacerdocio de Aarón. Amén. Y dice aquí, por eso dice, si miramos el 4.14, recuerde que lo que estamos tratando de ver es el espíritu que guió al autor para exhortar al pueblo a poner su mirada en Jesús el Mesías y no en lo que ya había pasado. Amén. Dice, por tanto teniendo, 4.14 de Hebreos, por tanto teniendo un gran sumo sacerdote que ha traspasado los cielos, Yeshua el Hijo de Elohim, retengamos nuestra profesión. Ahora, Aarón, más adelante él va a explicar, Aarón murió y lo siguieron muchos otros. Amén. Pero ahora tenemos uno que nos conviene más por cuanto él mismo traspasó ¿qué? Los mismos cielos y se sentó a la diestra del Padre y ministró en el tabernáculo no hecho de manos de hombres. Amén. Entonces podemos venir a alguien que está en una mejor posición que Aarón mismo. Amén. Aunque la dignidad de Aarón no fue poca, amén. Pero Jesús el Mesías superó en dignidad a todo. Amén. Dice el 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Por qué dice esto él? Porque puede ser que alguien dijera, bueno, pero es que mirando al templo en ese momento, y mirando a los sacerdotes, y mirando tal vez al sumo sacerdote que había en ese momento, ya, pero es que tengo uno aquí en carne viva que me puede entender, que me puede comprender. Y por eso es que el autor habla de por qué Jesús se hizo carne, para que pudiera comprendernos, porque al haber sido tentado en todo, claramente Él también nos puede ¿qué? Comprender. Y aunque no está en carne físicamente, pero sí está vivo, y está a la diestra de Dios, y está ministrando al Padre. Amén. Así que lo único que tenemos que hacer es ¿qué?
levantar la mirada y ahí está. Amén. Intercediendo por todos nosotros y por todos los santos. Amén. Luego dice, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Aarón y todos los sumos sacerdotes que existieron, claramente no fueron sin pecado. Amén. Porque fueron seres humanos. Y no hay y dice la Escritura que no hay justo que haga el bien siempre y nunca peque. Pero no en el caso de Yeshua, el Mesías. ¿Por qué tanta insistencia en que pongamos los ojos en Yeshua el Mesías? Porque tristemente, mis hermanos, hoy las personas están poniendo los ojos en otras cosas. Y Dios, al único que envió, el único que fue perfecto, el único que no pecó, el único que agradó al Padre, el único que obedeció al Padre, se llama Yeshua de Nazaret, el Mesías de Israel. Todos los demás, incluyendo los que creyeron en él, los discípulos y todos ellos, fueron hombres que también cometieron ¿qué? Errores. El único en el cual no hubo falta, en el cual no hubo pecado, fue nuestro Señor. Por eso es que el interés de Dios es que nosotros honremos al Hijo como lo honramos al Padre. Y que no pongamos nuestra mirada en otra cosa, que no vengamos a buscar intercesión de otras cosas, sino de aquel que está vivo a la diestra de Dios. Amén. Y en esto sería bueno que aquellos que nos escuchan, que realmente cada quien examine la fe. Si todo lo que hace hoy en día por medio de su fe, y todo lo que practica, es lo que Dios ordena, o es lo que ordenaron los hombres. Amén. Y exhorta en el versículo 16, dice, acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia para que obtengamos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. Amén. Y la invitación es, teniendo a tal sumo sacerdote, pues vengamos confiadamente. Amén. Si venimos con un corazón sincero, con un corazón honesto para con Dios, con el deseo realmente de restablecer nuestra comunión con Dios, claramente podemos venir confiadamente, porque para eso el Padre estableció a su Hijo, a Yeshua el Mesías, como sumo sacerdote, para que nosotros pudiésemos venir por medio de Él. Y que Él nos puede entender y comprender, porque Él también padeció en esta carne. Amén. Ahora, todo esto, recuerde, el Espíritu está hablando a aquellas personas que habían practicado la fe pasada, la fe del primer pacto, pero que ahora habían recibido la revelación y el mensaje de las buenas nuevas a través de Yeshua el Mesías, y que puede ser que están tentados a querer ¿qué? Volver a poner los ojos otra vez en lo que antes practicaron, en la fe que antes tenían. Amén. Y apartarse de lo que Dios había revelado ahora. Amén. Hoy en día es lo mismo. Hoy en día cada uno tiene que examinarse y mirar si realmente estamos poniendo la mirada y siguiendo lo que Dios ha ordenado, o estamos siguiendo lo que los hombres han ordenado y establecido. Amén. Mi hijo eres tú, versículo 5 dice, capítulo 5, versículo 5 de Hebreos, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. No voy a entrar aquí porque en el capítulo 7 el autor va a tomar este tema de lo que es Melquisedec y todo esto. Amén. El enfoque de este capítulo lo queremos tomar en el espíritu de demostrar por qué es más conveniente el sacerdocio de Yeshua el Mesías que el sacerdocio de Aarón, sin menospreciar el sacerdocio de Aarón y todo lo que ocurrió. Amén. Recuerde que tristemente la visión que la Escritura nos da de los sumos sacerdotes tampoco es buena, ¿verdad? Sabemos de muchos sumos sacerdotes que no se portaron, no estuvieron a la altura del llamado de Dios, no estuvieron a la altura del compromiso, amén, del servicio a Dios, a tal punto que cuando Yeshua el Mesías vino, el sacerdocio se da testimonio de que estaba ya envuelto en cuestiones políticas. Amén. Y ya que la posición de sumo sacerdote ya no era como Dios la había establecido, como Elohim la había establecido, sino que era como conforme a los hombres la estaban estableciendo. Recuerde que un sumo sacerdote
no dejaba de ser sumo sacerdote hasta que muriera. Y luego entonces se nombraba a otro. Pero ¿qué nos dice la Escritura? ¿Qué encontramos en la Escritura, en los Evangelios? Que habían dos sumos sacerdotes. Amén. Y la pregunta, ¿es eso posible? No. Ahora, ¿por qué era que habían dos sumos sacerdotes? Porque claramente eran cuestiones de posiciones políticas. El Imperio Romano ahora tenía el poder para quitar a un sumo sacerdote y poner a otro, según el que más le conviniera. Amén. ¿Y el pueblo qué? Aceptaba eso. Porque no vimos que la historia nos dice que nadie se rebotó, que el pueblo se rebeló porque hicieron eso. Ni los mismos judíos, rabinos y todo esto, nadie protestó por eso. Sino que aceptaban las cosas así. Entonces, ¿dónde estaba el reclamar de ser obedientes a la Torá, y de ser obedientes a la ley, y de ser obedientes a lo que Dios había impuesto? Amén. Entonces, a veces nuestra obediencia y nuestro reclamo de ser obedientes es simplemente conveniencia. Amén. Pero hoy en día el Señor está llamando nuevamente a nosotros, a esta generación, a que abramos los ojos, a que examinemos bien nuestra fe. Hoy decía, por eso hoy se habla de hoy, y no en vano se dice hoy, porque hoy es la oportunidad de examinarse y decir, realmente estoy yo obedeciendo lo que ha establecido Elohim, el Padre, o qué es la fe mía, qué es lo que yo practico y por qué lo practico, quién lo estableció. Amén. Hoy en este tiempo estamos a punto de celebrar, el mundo celebra, según ellos, el nacimiento de Jesús el Mesías. Nadie sabe la historia. La Escritura, Dios se cuidó. Dios se cuidó, mi hermano. Si para Dios hubiera sido importante que el mundo recordara el día que nació Jesús el Mesías, hubiera quedado especificado. Pero Dios se guardó de no revelar el día. Se pueden hacer cuentas y aproximaciones, pero jamás se sabrá el día en que Él nació. Amén. Nadie lo puede demostrar. Hay aproximaciones, se hacen cálculos y todo eso según algunos datos bíblicos, históricos, pero nadie puede saber exactamente en qué día nació el Señor. Ahora, ¿y por qué Dios se guardó de no revelar eso? ¿Será que Él conocía el corazón de los hombres? ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice el libro de Eclesiastés? Dice, mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. Amén. Ahora, ¿por qué será que Jesús ordenó a sus discípulos que cada vez que hicieran la cena conmemoraran su muerte? ¿Y por qué no les ordenó conmemorar su nacimiento? Porque el nacimiento no era nada, lo que importaba era que Él cumpliera la voluntad del Padre, que Él murió por nuestros pecados y que por la gracia de Él Dios lo constituyó, ¿qué? Le concedió la vida, el sacerdocio y el reino de Israel. Amén. Entonces, ¿por qué si sabemos en qué fecha murió? Porque es lo más importante. Y Jesús mismo y Dios mismo querían que el hombre recordara el día que Él murió, y por qué murió, y para qué murió, y aún el día que resucitó también, porque todo estaba explícito y todo quedó demostrado en qué tiempo y en qué fecha y en qué día murió. Amén. Pero del día del nacimiento la Escritura calla. Amén. Eso es algo que los hombres hoy en día han establecido. Todos los años se celebra el nacimiento y aún hasta la muerte, pero ¿ha nacido Jesús el Mesías en nuestros corazones? ¿Ha nacido la luz del Evangelio en nuestros corazones? Amén. Eso es lo más importante. Dice el versículo 7 del capítulo 5, hablando de Jesús el Mesías, dice: quien en los días de su carne, habiendo ofrecido ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte, fue oído a causa de su sumisión. Y aquí que nos demuestra el autor, hablando de esto, pues que también él se conmovió.
Amén. Porque también era de carne, ¿qué? De carne y hueso, y por eso suplicó, y por eso dijo esas palabras que tanto escuchamos a veces, ¿verdad? Padre, si es posible, quita de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén. Claramente, en realidad, él quería que si eso tenía que pasar, era porque era la voluntad del Padre y no porque pasara. Amén. Y dice que, y habiendo sido, y aunque era hijo por lo que padeció, aprendió la obediencia. Realmente esto de que aprendió la obediencia es que como el Dabar de Dios, pues no estuvo expuesto a obedecer nada. Pero siendo hombre, claramente estuvo expuesto a obedecer todo lo que la ley demandaba y todo lo que estaba escrito acerca de él. Amén. Y todo lo que para lo que el Padre lo envió. En eso fue que él conoció ¿qué? La obediencia, porque ahora tenía que realmente llevar a cabo en su propia vida, en su propio cuerpo, toda la voluntad del Padre. Dice, antes no estaba sujeto a obediencia, porque no había ninguna ley que lo guiara antes. O sea, antes de ser Yeshua el Mesías. Amén. Pero ahora, estando en la carne y estando aquí en este mundo, también estaba expuesto ¿a qué? A la obediencia. Por eso cuando Juan el Bautista se quiere como negar a bautizarlo, porque dice, pero tú eres más grande que yo, ¿cómo yo te voy a bautizar? ¿Qué le dice él? Es necesario que cumplamos toda ¿qué? Toda justicia. Fíjense que uno en cada cosa de la Escritura uno ve cómo el ser humano no alcanza a comprender lo que es la voluntad de Dios, sino que a veces nos dejamos guiar por pensamientos, por ideas, por sentimientos, por emociones, y terminamos haciendo lo que Dios no quiere. ¿Ustedes imaginan donde Jesús el Mesías se deje llevar por Juan el Bautista de ese sentimiento de que tú eres más grande que yo, ¿cómo yo te voy a bautizar? Y te dicen, no, entonces no me bautices, yo soy más grande que tú. Amén. Sino que Él lo pone en su lugar y dice, hey, es necesario que ¿qué? Que cumplamos la justicia de Elohim. Así el Padre lo decretó, así el Padre lo demandó, así tenemos que hacerlo. Ese debería ser nuestro espíritu hoy en día. Que lo que hacemos, lo hago porque el Padre me lo ordena. Y no lo hago por tradición, ni por sentimentalismo, ni por nada, sino que lo hago porque Dios así lo ha establecido. Amén. Luego dice, versículo 9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Por qué fue perfeccionado? Porque se demostró su perfección. Porque en él no hubo falta, en él no hubo ninguna falla, ningún error. Amén. Él fue perfecto en toda su forma de vivir y de ser obediente a la voluntad del Padre. Y eso demostró su obediencia, y todo lo que él vivió y todo lo que él hizo demostró que su perfección. Y por eso es que dice el versículo 10, y fue proclamado por Elohim sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Amén. Una vez que se demostró, recuerde que así como con Aarón hubo palabras en contra de que él fuera sumo sacerdote, y algunos quisieron rebelarse para tomar esa posición, y Dios tuvo que hacer todo aquello para revelar de que Aarón era sumo sacerdote. Así también entonces Yeshua, el sello de su llamado, el sello de su consagración como sumo sacerdote fue su perfección, y ningún otro hombre puede reclamar eso. No importa cuán sabio sea, cuán bueno sea, cuán inteligente sea, nadie jamás podrá reclamar o podrá tener ese sello de perfección que tuvo Yeshua el Mesías. Y ese sello de perfección que hubo en él fue lo que el Padre realmente demostró por qué era que él fue el escogido para ser sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Amén. Sin llegar a entrar en este tema de Melquisedec, porque en el capítulo 7 se va a explicar. Amén. Entonces, ¿cuál es el espíritu de hoy? Mis hermanos, a que procuremos entender y conocer qué es lo que Dios pide, qué es lo que Dios demanda, y hacerlo, y a no dejarnos llevar por sentimentalismos o emociones de
de la vida, del mundo, o por lo que los hombres creen o no creen, es que cada uno de nosotros seamos como Yeshua el Mesías. ¿Qué fue lo que Dios demandó? Eso tenemos que hacer. No porque alguno cree que esto es bueno, o aquello es bueno, que esto es bonito, que esto ayuda. ¿Dios lo mandó a hacerlo? No. ¿Por qué celebramos la Santa Cena? ¿Por qué celebramos la Cena del Señor? Porque el Señor lo ordenó. ¿Por qué no celebramos otras cosas? Porque Dios no lo ordenó. Amén. Así que el que uno habla con personas que defienden, pero que tiene esto de malo, pero que esto ayuda, que esto... Mi hermano, no hay nada en este mundo que tenga poder para ayudarnos contra la lucha contra el pecado, excepto que hagamos aquello que el Padre mandó que hiciésemos. Amén. Ahora, si alguien quiere seguir celebrando su fe conforme los rituales del mundo y las tradiciones y los compromisos del mundo, pues que cada quien lo haga. Pero para aquellos que realmente tienen un corazón de sinceridad para Dios y quieran caminar conforme a lo que el Padre estableció, porque esta es la libertad que Dios nos dio. En Yeshua el Mesías nos llamó a ser ¿qué? Libres, y no a estar esclavos de cosas, de ideas y pensamientos, de tradiciones de los hombres, sino que a servir a la justicia y a servir a ¿quién? A Dios. Y si el autor y si el Espíritu de Dios está trayendo esto para los hebreos en cuanto a por qué tienen que fijarse en Yeshua el Mesías y por qué es que Yeshua el Mesías es más conveniente que cualquier otra cosa que nos fue concedida, cuanto más a nosotros en este tiempo. Amén. No pongan los ojos en nada más ni en nadie más. Amén. Porque como dijo Moisés en el desierto al pueblo, ¿qué figura viste en el desierto? Para que puedan construirle una imagen a Dios. Ninguna. Dios mismo propuso mandamiento: no te haréis ¿qué? Imagen de nada, ni en el cielo, ni en la tierra, ni bajo la tierra. ¿Por qué los hombres desobedecen? Por sentimentalismos, por creencias, porque creen que esto es bueno, esto sirve o esto ayuda. Pero en realidad, en el único que tenemos que poner nuestros ojos es en Yeshua el Mesías. No hay nadie más, ni nada más que nos pueda ayudar. Solamente Él está vivo y está a la diestra de Dios para interceder por todos nosotros e intercede por todos nosotros. Amén. Así que vamos a dejarlo allí, mi hermano. Espero en el Señor que realmente Dios no solamente abra nuestro entendimiento, sino que nos dé la fuerza y el poder del Espíritu para buscarle de corazón, para buscar entender y comprender lo que Él nos demanda, lo que Él nos pide, cuál es su voluntad, y que la hagamos. Fíjate que una de las cosas que uno encuentra en la Escritura es que Yeshua fue como Noé. ¿En qué sentido? ¿Cuál fue la gracia que halló Noé delante de Dios? ¿Cuál fue? Ser fiel. Nació en una generación, en una cultura completamente apartada de Dios. Y él decidió ¿qué? Caminar con Dios. Y rechazó toda una generación que lo criticaron, que se burlaron de él. Pero cuando llegó el momento del juicio, ¿a quién tuvo en cuenta el Padre? ¿O Elohim? A Noé. A Abraham mismo. Si vemos a Yeshua se apartó de toda su generación. Todo el pueblo judío y toda su tradición religiosa y todo lo que tenían, él se apartó de esa generación y trajo el mensaje que quería revelar de él, del Padre. Amén. No se apartó de Dios ni de la instrucción de Dios, sino que se apartó de la cultura, de la tradición de su época. Amén. Y entonces decidió hacer lo que el Padre realmente le interesaba. Hoy en día nosotros estamos llamados a hacer lo mismo. Porque ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Amén. Porque es que esta es una generación, todo el mundo practica eso, ¿qué tiene de malo? No, es qué es lo que tú quieres para con Dios. ¿Qué es lo que tú quieres de Dios? Amén. ¿Por qué como Abraham hay que a veces apartarse de la familia para hacer la voluntad de Dios? Yeshua mismo dio testimonio.
cuando se apartó de su madre y de sus hermanos y se fue por todo Israel llevando ¿qué? El mensaje. Y cuando le preguntaron, ahí está tu mamá y tus hermanos, ¿qué dijo él? ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Aquellos que hacen la voluntad. Entonces, a veces no solamente hay que apartarse de la generación, de la cultura en la que hemos nacido, sino que hay que apartarse de la misma familia para poder hacer la voluntad del Padre. Amén. Por eso Jesús dijo, todo aquel que quiera seguirme, ¿qué? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Quien no deja padre, a madre, a hijos por mí, no es digno de mí. Amén. Hoy tristemente el cristianismo está arropado bajo una cortina de tradición, de costumbres del mundo, pero ¿realmente estamos haciendo la voluntad de Dios? ¿Eso fue lo que realmente Dios llamó? ¿Estamos glorificando al Padre y al Hijo sobre todas las cosas? Amén. Entonces, que el Señor nos ayude, hermano, a ser cada día más fieles, a ser más sabios y entendidos, pero sobre todas las cosas, que Dios nos dé el poder del Espíritu para hacer lo que tenemos que hacer. No importa lo que tengamos que dejar, lo que tengamos que abandonar. Lo que importa es que nosotros, cada uno, que agrademos a Dios, porque al fin y al cabo, a Él es el que tenemos que agradar. Porque el que nos va a juzgar y el que nos va a conceder la vida es Él y nadie más. Amén, mis hermanos. Amén. Amén. ¿Algún comentario?